Te damos gracias, Señor, por tu vida entregada en esa cruz, por tu muerte sustitutiva, por haber entregado tu vida en rescate de tus escogidos, por habernos perdonado de todos nuestros pecados y por tu justicia, permitirnos ser hoy tus hijos, Señor. Gracias por habernos dado vida nueva, por permitirnos congregarnos. Y en esta mañana, Señor, queremos simplemente decirte, como cantamos al final, no soy yo, sino Cristo en mí. Y entendiendo esto, también podemos disfrutar de la compañía de los santos, de cada hermano presente en la cual tú nos has permitido congregarnos para poder considerar, como dijo la primera canción, a aquel que debe recibir toda la gloria, porque es Cristo de su iglesia el fundamento fiel, y por medio de Él y solamente a través de Él hemos recibido el perdón completo de nuestros pecados, la justificación, la santificación y la glorificación. Queremos darte gracias por todas las cosas buenas que tú haces y nos preparamos para recibir tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por este día, hermanos, y gracias por que llegaron los hermanos. Estaba un poco sentido al principio. Dije, hoy está fresco, quizás muchos van a especular en el tiempo, en el clima, pero la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, llueva, truene, caiga fuego del cielo, siempre va a estar presente en cada reunión porque ha sido comprada con un precio muy alto y valora ese precio que es Cristo el que entregó su vida en rescate de nosotros. Así que damos gracias a Dios por esto, hermano. Hoy vamos a compartir y vamos a tomar quizás un buen tiempo para meditar en un salmo. Es el salmo más conocido, el más memorizado. Ya me imagino que ustedes están yendo para ese salmo. Es un salmo que aplica las 3 canciones que cantamos anteriormente, pero las 3 así, literalmente aplica las 3 canciones que cantamos, y eso que ellos no sabían, que yo iba a compartir el Salmo 23, pero las 3 canciones que cantamos, si las volvemos a cantar o la vuelve a escuchar usted, es aplicativo a este salmo. Es un salmo escrito por David, no sabemos en qué momento de su vida, pero es muy probable que ya en su etapa de madurez, David, en sus años avanzados, haya escrito este salmo, el Salmo 23, como dice Charles Spurgeon. Me gusta recordar el hecho de que este salmo fue escrito por David, probablemente cuando era rey, había sido pastor y no se avergonzaba de su anterior ocupación. Es un salmo, como dije al principio, que en algunos relatos, sobre todo el de Charles Spurgeon, dice: este salmo ha encantado más dolores al descanso que toda la filosofía del mundo, ha remitido a su calabozo más pensamientos criminales, más dudas negras, más pena de ladrones que arenas en la orilla del mar, ha consolado a la noche hueste de los pobres, ha cantado coraje al ejército de los decepcionados, ha derramado bálsamo y consuelo en el corazón de los enfermos, de los cautivos en las mazmorras, de las viudas en sus penas punzantes, de los huérfanos en la soledad. Los soldados moribundos han muerto más fácilmente mientras se les leía. Horribles hospitales han sido iluminados. Ha visitado al prisionero, rompido sus cadenas, y como el ángel de Pedro lo condujo con la imaginación y lo volvió a cantar de regreso a su casa. Ha hecho al esclavo cristiano moribundo más libre que su amo, y ha consolado a los que al morir dejó de luto, no tanto por haberse ido, sino porque se quedaron atrás y no pudieron ir tan bien.
Esa es la expresión de este salmo según la frase de Charles Spurgeon. Y el Salmo 23, hermanos, dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, tiene por título, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Padre, te pedimos a ti, una vez más, y todas las que sean necesarias, que tú nos ilumines a través de tu Espíritu Santo, que tú nos des comprensión para poder, Señor, recibir tu palabra y poder extraer de este mensaje la enseñanza para nuestras vidas. Permítenos, Señor, conducirnos a través de tu gracia infinita, Señor, y más allá de mis limitaciones, te pido, Señor, y te ruego que sea tu nombre glorificado en la congregación de los santos a través de la exposición de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El cuidado de un pastor no es fácil. La tarea de un pastor, hermanos, es una tarea bastante ocupada, la que tiene que llevar un pastor. No es fácil. Y me recordaba, si bien es cierto, David tuvo su etapa como pastor y luego como rey. Yo me recordaba en lo personal cuando en la casa de mi abuela teníamos allí el corral y teníamos las ovejas y teníamos otro corral con cabras. Y recuerdo que cada mañana cuando nos dirigíamos a ese corral de ovejas y cabras, mi abuela abría la puerta de las ovejas y las ovejas no salían, se quedaban allí encerradas. Y cuando abría la puerta de las cabras prácticamente ni siquiera por la puerta, saltaban digamos, eran como, sí, enramados, porque ella se hacía con muchas ramas, no utilizaban. Ahora creo que la última etapa es chapa, ya es como que han entrado en una reforma, ¿no? De corrales con chapa. Pero el cerco hecho de ramas, que generalmente le iban acumulando las ramas y eso se achataba con el tiempo porque obviamente se secaban. Cuando tenían muchas hojas verdes era como que estaba bien cercado, pero con el correr del tiempo se veían los huecos. Las cabras, con esa expresión mañera, salían por esos huecos. Pero sin embargo, las ovejas con un terrible espacio en su puerta abierta no salían, se quedaban allí. Entonces mi pregunta siempre era a mi abuela, ¿por qué razón y motivo el comportamiento de las ovejas? Y ella me decía, porque están esperando que yo las saque y las pueda guiar hasta el cerco donde van a ir a comer. Y me quedó esa imagen, esa ilustración, y hoy quería recordarlo porque era una realidad que cuando ella iba hacia las ovejas, mi abuela, hoy ya va a cumplir 99 años mi abuela, en agosto, si así Dios lo permite, se dirigía hacia ese cerco donde tenía preparado el lugar para que las ovejas pudieran pastar. Las cabras ya se desaparecían por medio de las montañas esas, no se las encontraba nunca más. Había que ir a buscarlas, había que hacer una procesión para traerlas, pero sin embargo las ovejas eran llevadas a cierto lugar y allí se quedaban. Se quedaban hasta que las fueran a buscar. Y cuando las ovejas
no eran buscadas porque se le pasaba el tiempo, se dispersaban. Y muchas de las ovejas que se dispersaban eran encontradas muertas. Me acuerdo en una oportunidad, en un alambrado de espinos, de eso que tienen, porque hay alambre fino y hay otra que tienen unas púas. Una oveja estaba, que eso se le ponía en la segunda fila, en la segunda línea, estaba enganchada ya de varios días muerta. Entonces mi pregunta también era, ¿por qué razón y motivo había sucedido eso? Y mi abuela decía que la oveja, al ser un animal muy manso, no peleaba, no hacía por avanzar porque se había enganchado en la lana y quedaba automáticamente rendida hasta que se moría por falta de comida, por falta de agua, en ese lugar a donde se había enganchado con una simple púa. Pero usted veía las espaldas de las cabras, todas tajeadas, pasaban como si nada las detenía. Más, si usted agarraba una cabra y la sostenía, usted puede hacerlo si tiene la oportunidad, pegan unos botes, pegan unos balidos increíbles. Usted a la oveja simplemente la toca así y se queda tranquila. No hace por moverse para ningún lugar. La oveja es un animal que se caracteriza por ser muy torpe, un animal muy indefenso, un animal incluso que tiene la tendencia a perderse fácilmente, inclusive a hacer por ahí y seguir a otras ovejas que se van a otro lugar y extraviarse juntas. Es como que, ¿para dónde vas? No sé, pero yo me voy con aquella porque va para ahí, no sé para dónde va, pero yo la sigo. Entonces, como que no tienen una buena orientación las ovejas como animales, y eso sucede generalmente. Y el hombre de campo, el que cría ovejas, el que tiene rebaños, sabe de esta realidad. Y es por eso que la oveja necesita un mayor cuidado, necesita una mejor atención, porque ellas necesitan un alimento determinado, ellos necesitan tomar agua, necesitan ser regresadas al lugar del descanso en la noche para protección de los animales que no las puedan matar. En la zona de Trancas está el puma que es un leoncito chiquitito, pero bueno, agarra una oveja y es un manjar para él. Y había pumas, me acuerdo, en esa época, no sé ahora, que comían las ovejas y en la noche que nos olvidábamos de traer a la oveja al otro día, seguramente 2 o 3 ovejas estaban prácticamente mascadas, como uno dice y utiliza ese término, producto de ese animal que en la noche salía a cazarlas. Aquí nos encontramos ante un salmo que nos va a ilustrar esta realidad donde David va a expresar una declaración tan importante en el versículo 1, diciendo: Jehová es mi pastor. Y hermanos, cuando David expresa que Jehová es su pastor, él se está considerando su oveja. Cuando David dice Jehová es mi pastor, él se está considerando su oveja. Él está diciendo, como él era pastor y cuidador de oveja, ahora él es la oveja de ese Dios cuyo nombre es Jehová y cuyo significado significa el Dios que cumple sus promesas, el Dios de pactos, Jehová, el Dios que cumple sus promesas. Se dirigió David para expresar esta palabra, Jehová es mi pastor, hermano, haciendo mención justamente al Dios que había hecho un pacto con el pueblo de Israel y que ese pacto, hermano, de un Dios que cuidaba a su pueblo, en este caso, es llevado a través de una analogía entre un pastor y una oveja. Esa expresión, Jehová es mi pastor, hermanos, nos va a llevar también a entender en diferentes versículos de este capítulo de 6 versículos,
cómo podemos encontrar los nombres y las manifestaciones de los nombres de Jehová en lo que es cada uno de estos versículos. Podemos ver que Jehová es el que provee todo. Jehová Shireh es el proveedor. ¿Pero proveedor de qué cosas? ¿De todos los caprichos o de lo que él en su contexto hizo mención que es Jehová Shireh? Vamos a analizar este capítulo desde esta perspectiva. Me gustaría que tuviéramos en cuenta que este capítulo no está aislado de toda la Biblia. Obviamente que no está aislado de toda la Biblia, pero tampoco está, hermanos, aislado de dos capítulos, uno antes y otro después. En lo que quiero decir que este capítulo 23 compone una trilogía mesiánica, cristológica, que presenta de manera progresiva la obra de Cristo. Y nosotros lo que tenemos que entender que este Salmo 23, que cantamos en las tres canciones, en nuestro caminar con el pastor que cuida sus ovejas, pero para que sea nuestro pastor, sucedió algo en el Salmo 22. Y en el Salmo 22 nosotros vemos o en la obra redentora de Cristo, a ese Cristo sufriente, a ese Cristo que de manera vicaria, sustitutiva, entregó su vida en rescate de su pueblo. Es el Salmo 22, comenzando con el versículo 1. Ustedes se recordarán las palabras de Jesús allí en Mateo 27, cuando en la crucifixión Él expresa esas palabras, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si leemos todo el capítulo 22 del Salmo, hermanos, de este Salmo 22, nos vamos a dar cuenta que desde el versículo 1 al versículo 21 se habla de todo lo que ha sido el sufrimiento de Cristo, de la angustia de Cristo, relatada recién nuestro hermano Juan compartía Isaías 53. Pero hermanos, también podemos ver desde el versículo 22 en adelante esa victoria, esa gloriosa noticia, donde dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y si vamos un poquito más adelante, versículo 25, de ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Es por eso que el capítulo 23, hermano, no podemos desconectarlo y ha sido de manera intencional agrupado en esta confesión de las Escrituras, capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24. El capítulo 23 nos va a hablar, hermanos, de ese gran pastor que cuida sus ovejas entre la cruz y la gloria, porque el capítulo 24, hermano, va a expresar a Jesús, que es realmente el príncipe de los pastores que va a recompensar a sus ovejas. En Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, podemos tomar lectura. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Y la palabra dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran, ¿qué dice? Pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es Cristo, el gran pastor de las ovejas, que por su muerte vicaria, hermano, ganó a su pueblo para que ese pueblo ahora viva en su voluntad delante de Dios, para que realmente Dios sea exaltado en todo. Si tenemos que decir que la Biblia en su totalidad no habla de nosotros, porque eso es una realidad, hermano, el Salmo 23 no es un salmo aplicativo a toda la humanidad.
El Salmo 23 es aplicativo solamente para los que han sido justificados según el Salmo 22 y que van a ser glorificados según el Salmo 24. El Salmo 23 es aplicativo para los que se consideran ovejas del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa expresión, nada me faltará. Muchas veces decimos, nada me faltará. Oh, Dios me dará una casa, Dios me dará una esposa, Dios me dará hijos, Dios me dará esto, Dios me dará aquello. Hermanos, no es la expresión lo tengo todo, sino nada me faltará. Una cosa es decir, entonces si nada me faltará, razonamiento lógico, lo tengo todo. Si nada me va a faltar, lo tengo todo. No es lo tengo todo. Es que en base a las necesidades que Dios en su soberana voluntad y sabiduría entiende que tú necesitas, eso te va a suplir. Nada me faltará. Es la expresión de San Juan, capítulo 1, versículo 16. Hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 16, podemos entender que esto es lo que necesitamos nosotros. En realidad, es la expresión del teólogo Juan haciendo mención de esa gracia. En el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Estamos completos en Él. De su plenitud tomamos todos. Hermanos, si estamos en Cristo, estamos completos. No necesitamos nada. Es suficiente. Jehová mi pastor, nada me faltará. Jehová mi pastor, Él está conmigo. Él me está acompañando. David expresó eso. Nada me faltará. Jehová es el proveedor. Jehová es el que me lleva a delicados pastos donde puedo descansar. Porque Él dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y desde el versículo 1 al versículo 3 podemos ver, hermanos, cómo el Señor está cuidando a sus ovejas, está acompañando a sus ovejas, está proveyéndole a sus ovejas. En lugares de delicados pastos me hará descansar. No te va a guiar por cualquier lugar. No es llevarte a donde tú quieras. Es donde Él considere que tienes que descansar. Esos lugares delicados o esos lugares de delicados pastos, hermanos, es esto, su palabra. ¿A dónde quieres ir? Si Él, mismo Pedro dijo, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quieres descansar? Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Dónde quieres descansar? ¿Dónde quieres descansar si no es a través de las promesas de este Jehová, que es nuestro pastor? Que David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David estaba completo en Dios y él entendió que Dios, a pesar de las realidades que vivía David, porque analicemos la situación de David. Desde arranque con un grandoto, Goliat. Bueno, Dios obró, chao Goliat, y ya era proclamado rey David y esto, y entró la seguidilla de cosas. Saúl mató a 1000, David a sus 10.000, entró el celo de Saúl, la persecución de Saúl, todo lo que sucedió. Absalón, su hijo que se sublevó, cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto, se pasaron muchas cosas. Mical, si se le viene a la cabeza todo lo que pasó a David. Pero David siempre descansaba en las promesas que Jehová le había realizado. Hermanos, David estaba convencido por su experiencia
día a día que junto a aguas de reposo, este pastor Jehová lo hacía descansar. Aguas de reposo. Las ovejas, cuando mi abuela las soltaba, se iban a una acequia y la acequia tenía un recorrido de aguas muy calmas. Era una acequia prácticamente angosta y con poco caudal de agua, pero el agua era cristalina. Y se iban ahí. Y las chivas se iban a los ríos y saltaban el río y se iban para otro lado, pero las ovejas nunca pasaban el río, se quedaban ahí. Y en las pocas oportunidades que una oveja quiso cruzar el río, que es el río Tapia que está acá en Trancas, se ahogaron. Fueron arrastradas porque cuando ingresaron al agua, su lana se humedeció y el peso de su lana hizo que se hundieran. Quizás no era tan profundo el río, pero una de las particularidades es que cuando caía la oveja, no se levantaba fácilmente. Necesitaba que vaya alguien a rescatarla. Y como alguien no estaba ahí, esa oveja se moría y se la encontraba prácticamente arrastrada por el río junto a la orilla, muerta, porque un poco de caudal de agua la lograba arrastrar. Acá el Señor está diciendo a través de su palabra, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas calmas. El Señor está, si nosotros nos ponemos en la ilustración y en la analogía de no salirnos de la analogía de que es un pastor y sus ovejas o su oveja, podemos entender, hermanos, que la idea de este pastor es mirar a alguien que es una oveja que se pierde fácilmente, que se descuida fácilmente, que se desorienta fácilmente, pero que necesita una atención extrema y que necesita un cuidado de tal manera que es necesario estar llevándola a pastos delicados, a aguas calmas, y eso, hermanos, solamente se logra a través de su palabra y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros realmente nos rendimos delante del Señor. Si tenía David algo que destacar, era su corazón conforme al corazón de Jehová. Su vida estaba rendida a Dios. Y cuando pecaba David, automáticamente confesaba su pecado y él volvía en comunión con Dios. Por eso él dice, confortará mi alma, restaurará mi alma, la revivirá. No solamente me dará de comer, no solamente me dará agua, sino que también, si es necesario, me va a restaurar, me va a revitalizar, porque Él me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Isaías 48, 17. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que dice que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Por la gracia de Dios tenemos la palabra que nos enseña que Dios nos está guiando. David estaba siendo guiado por sendas de justicia. Sendas de justicia. Sendas de justicia. Hermanos, algo que era recto, por el mejor lugar, no por cualquier lugar, por algo correcto, por sendas de justicia. Él nos va a guiar, pero no porque nosotros somos merecedores de ser guiados por esa senda de justicia, sino por amor de su nombre. Y esto es importante rescatar, porque, hermanos, nosotros
tenemos una naturaleza caída. David pecaba constantemente. Él necesitaba ser guiado por esas sendas de justicia. Y nosotros ahora tenemos, a través de la palabra, que Cristo es nuestra justicia. Y que Él nos guía, que Él nos encamina, que Él nos enseña provechosamente, como dice Isaías 48, 17. Nos enseña provechosamente, no que solamente nos enseña, sino que lo que nos enseña nos es útil, nos es provechoso. Porque necesitamos aprovechar, hermanos, que nos alimenten, que nos den un buen refrigerio, pero también, hermanos, que nos den una buena dirección. Si nosotros no tenemos una buena dirección, y usted sabe que la oveja se extravía fácilmente, necesitamos de esa guianza permanente del Señor. En estos primeros 3 versículos vemos a este Dios, Jehová como pastor, cuidando a sus ovejas, llevándolas a los pastos, dándoles realmente el confort que ellos necesitan. Pero hermanos, ahora, desde el versículo 4, vamos a encontrar la expresión que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y la expresión, fíjese, dice, porque tú estarás conmigo. Ahora la expresión es que ya no estoy solo. Ya no tengo un pastor que me alimenta, ya no tengo un pastor que solamente me da agua, que me está dando guianza, sino que ahora este pastor está conmigo y está conmigo en los lugares que no quisiera estar, en los lugares más difíciles que me toca transitar, en los momentos más horribles que aparecen y que muchas veces nosotros no quisiéramos en ningún momento vivirlos, pero nos toca vivirlos porque son necesarios, porque es necesario que a través de grandes tribulaciones entremos al reino de los cielos, es necesario que atravesemos esos valles de sombra y de muerte, porque Dios a través de eso nos va a santificar. Dios a través de eso nos va a procesar y Dios a través de eso va a sacar lo mejor, no de nosotros, sino en nosotros, que es Cristo, a través de la manifestación, hermano, de que nosotros vamos creciendo a la imagen de aquel que merece toda la gloria. Esto es Jesús. Cuando entendemos esto, David se estaba refiriendo, hermano, a ese Dios que estaba con él en momentos de pruebas, de dificultades, de adversidades, en momentos difíciles. ¿Cuántas veces estuvo David allí en momentos de muerte, de persecución, en gran temor, consultándole a Dios? Pero él dijo, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Hermanos, no debemos temer. El Señor dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Y qué dijo? Estaré contigo los domingos, en la mañana, cuando estés en la reunión, estaré contigo. No, yo estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Él prometió estar con nosotros siempre, en todo tiempo, en todo momento. Él no nos abandona. Y aunque nosotros seamos torpes, por más torpe que seamos, no nos saldremos de su camino, porque Él estará con nosotros para hacerlos volver. ¿Y de qué manera nos va a hacer volver? Porque Dios trabaja en nosotros. Y en este caminar del Salmo 23 vemos a un David que comienza a proclamar a un Dios que es un Dios precioso, protector, proveedor, cuidador, que da guianza, pero también es un Dios que corrige. Es un Dios que usa la vara y el cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¡Qué cosa! El pastor siempre comparte, ¿no?, de qué manera trabaja con la vara y el cayado, digo, el pastor Raúl, y siempre me quedó esa imagen, ¿no? Porque nosotros no lo practicamos allá en el campo a eso. Capaz que si lo hubiéramos practicado no se hubieran muerto tantas ovejas. La vara para defender y el cayado con el enganche ese para salvar, pero también para darle el golpecito a la oveja que se está yendo por otro lado, hasta el punto, y él contaba eso, y es así,
de quebrarle la patita a la oveja, esa ovejita mañera que se estaba retirando muy lejos, que no se venía, que no se agrupaba con las demás, en ese proceso de disciplina, de corrección necesario, la vendaba y la ponía encima de su hombro el pastor para cuidarla, para tenerla cerca. Y después que pasaba el proceso de la curación, de la restauración, esa oveja se había hecho tan dependiente de ese pastor que ahora, una vez ya sanada completamente, no se apartaba de él. Y Dios trabaja con nosotros de esa misma manera. David entendía eso, porque David tuvo que perder a su hijo, producto de un pecado, cuando el profeta vino y le dijo lo que le dijo, hermanos, y él después de haber ayunado, orado, muere su hijo y cambia su semblante y sigue para adelante, porque él tenía la promesa: si él no viene a mí, yo iré a él, pero un día nos vamos a encontrar. Él estaba convencido de que Dios se iba a glorificar. Ya no dependía de David, dependía exclusivamente de Dios. Todas las cosas que acontecen es puramente soberanía de Dios. Dios está en control de todo. Nada escapa de su voluntad. Hoy está frío, Dios lo quiso así. Mañana saldrá el sol, Dios lo quedará así. Hay para comer, Dios lo quiso así. No hay para comer, también Dios lo quiso así. Porque Dios es el que provee como Él quiere, cuando Él quiere, y en todo trabaja en nosotros, trabaja en nuestro estado de ánimo, trabaja en nuestra vida espiritual, trabaja en nuestras emociones. Por eso Él termina en el capítulo 5 diciendo: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Este pastor se transforma en un anfitrión que ahora recepciona a las ovejas cuando las ovejas son llevadas al corral, y ya ahí en el redil, ya en ese lugar de descanso, de reposo, en ese lugar donde ya están prácticamente protegidas después de todo un día, de que quizá la ovejita bajo lluvia, qué sé yo, qué le sucedió durante ese día que atravesó, llegó a un lugar donde ya se siente guardada, protegida, y dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Allí está el momento de confort, allí está el momento de refrigerio, allí está donde ya nosotros, o David entendía de que era el momento donde podía descansar tranquilamente porque ya no tenía peligro. El peligro no estaba porque había uno que había preparado para que ellos puedan descansar. Las ovejas pueden descansar en el momento del atardecer. Cuando llega la noche, ya puede la oveja ir a ese lugar preparado para que pueda descansar. Dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué bueno es, hermanos, ver la bendición de Dios completa. Completa. Cuando le lavan los pies a alguien, solamente queda limpio los pies. Pero cuando viene desde la cabeza y se derrama, está completo. Es una completa obra de santificación que Dios ha hecho en cada uno. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La copa rebosando significa que es abundancia, abundancia de bendiciones. ¿Qué bendiciones? Muchos mirarán: ¿qué tendré? ¿Todo lo que yo quiero comer? No. Hermanos, si tu mirada está en la comida, hoy quiero decirte que hay un versículo que dice: si tienes abrigo y tienes comida, estate contento, pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que vivamos con una mentalidad puesta solamente en darle la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Tu mente en Cristo, solamente tu mente en Cristo, no interesa otra cosa que vivas para la gloria de Dios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es necesario que nosotros podamos entrar en esa realidad de poder disfrutar de las bendiciones del Señor, hermanos, de una manera completa, porque Él confirma esto
desde el principio al final de este salmo. Jehová mi pastor, nada me faltará. Versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová está desde el inicio y Jehová está hacia el final. El pastor está cuidándote en todo momento. La misericordia del Señor se renueva cada día. Dice, me seguirán todos los días de mi vida. Hermanos, la bendición del Señor, la gracia del Señor, la benevolencia del Señor está permanentemente con David, porque David está esperando algo, está esperando su encuentro en la eternidad con Dios. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eternamente y para siempre estamos seguros en Cristo Jesús. Es por eso que necesitamos, hermanos, entender y experimentar. En Isaías 40, versículos 10 y 11 dice, hermanos, Isaías 40, del 10 al 11. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Podemos ver, hermanos, que vamos a tener ese cumplimiento de Isaías 40. En el versículo 10 dice, he aquí Jehová, el Señor vendrá con poder. Lo que estaba diciendo David es esta expresión donde dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia. Y usted dirá, el Salmo 23, ¿y por qué dice Cristo? Porque el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24, como dijimos al inicio, es una teología cristológica donde podemos entender que aquel que fue justificado va a ser acompañado y va a ser glorificado en la venida de Cristo. De Dios, ¿de cuál de las personas hace hincapié este Salmo 23? Jehová mi pastor, nada me faltará. Bueno, San Juan capítulo 10, podemos ensamblar este texto claramente, que tiene aplicación, y nosotros podemos leer en el versículo, hermanos, 11, donde dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué dice? Habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, esta es la realidad. Nosotros podemos entender donde realmente hay un cumplimiento permanente de este salmo en Jesús como el buen pastor. Cristo sufrió en el Salmo 22. Cristo es el pastor que da su vida por las ovejas y que cuida las ovejas, que pastorea las ovejas, que no abandona las ovejas. Cristo aparece en el Salmo 23 como aquel que conduce a las ovejas.
aquel que les infunde aliento a las ovejas, aquel que corrige a las ovejas. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Señor, que es el gran pastor y nosotros sus ovejas. Por eso necesitamos entender esta realidad de este salmo sin desprendernos de los salmos 22 y 24. Una aplicación correcta es: Jehová es mi proveedor. En el versículo 1, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Luego dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué trae, hermano, el ser pastoreado y realmente estar en reposo? Eso trae paz. Jehová, Shalom, Jehová es mi paz. También, hermanos, podemos ver que Jehová es el que conforta mi alma. Él es el que me restaura y me hace revivir. Jehová Rafa es Jehová mi sanador. Pero no solamente eso, sino que Jehová es mi justicia. Es el que aparece en el versículo donde dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Jehová, hermanos, es el que está con nosotros, porque Él dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jehová llama, Él está con nosotros, Él está siempre con nosotros. Él es nuestro estandarte, porque dice la palabra de Dios que Él es el que nos infunde aliento a través de su vara y su cayado, pero también es nuestro santificador, porque Él unge nuestra cabeza con aceite y podemos entender la gracia de Dios completamente cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios. Dios está revelándonos a través de este capítulo 23, hermanos, que nosotros necesitamos primeramente volver a su palabra. Volver a su palabra. Cuando el Señor dice, en lugares de delicado pasto me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Hermanos, vuelvo a decirlo las veces que sea necesaria, acá está todo lo que necesitamos. Su palabra revelada para nosotros, para alimentarnos, para refrescarnos, para confortarnos y para darnos lo que necesitamos día a día. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y allá en los cerros, y acá en los valles, en la meseta y a donde Dios quiera, vamos a volver a leer el versículo que nuestro hermano Juan Gabriel compartió allá arriba. Qué hermoso versículo de Proverbios 3:5. Lo escuché toda esa mañana, esa tarde. Me gozaba tanto escucharlo porque realmente es así. Es una realidad. Hermanos, el capítulo de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Pero primero vamos a leer versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos ¿de quién? De Dios y de los hombres. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hermanos, este pasaje es aplicativo al texto de lo que David estaba expresando en relación a ese Dios, Jehová, como pastor, cuidador, protector, guiador. Hermanos, necesitamos volver a la palabra de Dios. Aquí está la respuesta para nosotros. No busques la respuesta en otro lugar. ¿Quieres comer pastos delicados? ¿Quieres ser refrescados con aguas calmas? ¿Quieres vivir una vida que exalte y glorifique al Señor a pesar de que pases por valle de sombra y de muerte? Debes volver a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos trae quietud, calma y paz en medio de las tormentas. Que Dios nos ayude
Me queda un versículo, Filipenses 4:7. Dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es algo que es para detenernos ahí en ese versículo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Está más allá de lo que esté pasando en nuestra cabeza ahora, de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento finito, de lo que podamos analizar y entender. No entendemos muchas cosas y no las vamos a entender a todas, esa es la realidad. Mucho vamos a partir a la presencia de Dios sin entender todo, el consejo de Dios. Pero hay algo que proveyó Dios para su pueblo, para su iglesia, y es paz en medio de las tormentas. Dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una protección que tenemos los hijos de Dios. De por más torpe que seamos, en este transitar entre la cruz y la gloria de Dios, de experimentar el Salmo 23, con todos los cuidados que el pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores, nos da, aunque no lo entendamos, porque sobrepasa todo entendimiento, está muy arriba de lo que podamos comprender. Dios está siempre con nosotros y nunca nos ha abandonado. Por eso el Salmo 22, que es ese Jesús sufriente y desamparado, en el Salmo 23 es el pastor que cuida de sus ovejas y nunca las abandona. Hermanos, Él ya pagó el precio que nosotros nunca podríamos pagarlo. Jamás podríamos ni intentarlo, porque usted sabe que la carne es débil y para nada aprovecha. Aunque el espíritu está dispuesto. Hermanos, una vida sin Cristo no es vida, pero una vida en Cristo es una vida completa en Él. Y solamente necesitamos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y vivir este salmo con gratitud, sabiendo que no es un salmo para ser utilizado ya en el funeral, aunque se lo pueda usar. Es un salmo que nos reta, que nos exhorta y que nos lleva a vivir en santidad y a vivir en obediencia delante del Señor. Porque así como hay un pastor que da su vida por las ovejas deben de honrar a ese pastor y darle la gloria que merece por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias porque somos tus ovejas. Gracias porque entendemos nuestras obligaciones como ovejas. Gracias porque nosotros, aunque no tocamos los puntos que nos corresponden a nosotros, la palabra es clara y nos reclama obediencia, reverencia, santidad. Oh Señor, tú eres un Dios lleno de amor, que nos guardas en medio de las pruebas, que nos provees de todo lo que necesitamos. Y ese todo no es todo lo que pensamos, es todo lo que tú tienes para ofrecernos y que nos basta, porque hemos encontrado en Cristo la satisfacción a nuestra alma. Porque mi alma tiene sed de ti y solo de ti, Señor. No nos interesa lo que ofrece este mundo, porque tu palabra es clara. Nada nos faltará. No nos hace falta nada. Podemos vivir sin eso. Podemos vivir sin eso. Sin casa podemos vivir, sin auto podemos vivir. Podemos vivir sin muchas cosas de las que tenemos. No son necesarias. Lo único necesario, importante, preeminente, es Cristo en mí.
y yo en Cristo Jesús. Es por eso que en esa unión con Cristo está la respuesta a todos nuestros problemas. Los problemas que nos acarreamos por malas decisiones, por torpes, por descuidados, por desorientados, por independientes. Pero tú nos vuelves en la comunión con los santos al príncipe de los pastores, al gran pastor que merece toda la gloria, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, para vivir como lo dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Y queremos creer como dice la Escritura, no como dicen muchos que no dice la Escritura. Porque hay muchos que le agregan lo que no deben agregar o le sacan lo que no tienen que sacar. Queremos vivir en rectitud delante de tus ojos, y solamente esto es posible en Cristo Jesús, que nos guía por caminos correctos, rectos, de justicia, de santidad y de verdad. Ayúdanos como pueblo para seguir creciendo en tu gracia, porque necesitamos que este gran pastor de las ovejas, que nos acompañe en nuestro peregrinaje en esta tierra, nos siga nutriendo, alimentando, y nosotros, como hemos recibido gracia sobre gracia y estamos completos en su plenitud, así también podamos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia para otros, de compartir tu palabra y de alimentar a otros, porque hemos sido puestos también para apacentar la grey de Dios. Y esta es nuestra tarea, aquí lo que estamos, sirviéndote a ti. Todos debemos cumplir con el gran mandato de la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas tus palabras. Oh, permítenos como iglesia local en Tucumán ser portadores de esa gran bendición, porque sabemos que la promesa está: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es una promesa que se cumple, Señor. Tú lo dijiste y tú lo harás. Nada podrá impedir que se cumpla tu palabra en nosotros. Somos lo que somos porque tú lo has prometido, y nosotros estamos viviendo el cumplimiento por tu gracia, Señor. Gracias por ser nuestro pastor, y gracias por poner pastores en nuestra iglesia que nos enseñan, que nos guían, que nos conducen, que nos alimentan, que nos corrigen. Necesitamos aprender más de ti y vivir para tu gloria. Gracias te doy por todo lo que haces a través de nosotros, porque sin ti no podemos hacer nada. Gracias te damos. Levante sus manos, bendiga al Señor, dele la gloria a Dios, bendiga su nombre. Él es digno de toda gloria. Dele la gloria a Dios, iglesia. No se quede, no se guarde usted. Alabe al Señor. Dios quiere que su pueblo se postre delante de su presencia, no que se tire al suelo, sino que se rinda con un corazón contrito y humillado delante de su presencia, reconociendo que Él es el gran pastor de las ovejas. Si usted es oveja, lo va a entender. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice la palabra de Dios. Él conoce a sus ovejas. Oh Señor, tú conoces a tu pueblo. Gracias por este pueblo que tú has redimido con un precio tan alto, con la sangre derramada en la cruz.